entrega de sondeo. Es como si arrancáramos la semana en el día de hoy. Día de No hoy. es lunes, es martes, porque se corrió por el Día de las Mercedes, 24. Que mira, se desarrolló muy positivamente. La gente que fue al santuario situado ahí por La El Vega, Santo Cerro, el La Santo Vega. Cerro, no hubo accidentes que lamentar. Todo transcurrió muy bien y estuvo muy concurrido. Tú sabes que esa es una devoción que ya se está convirtiendo en insular. Vienen gente hasta de Haití. Sí. Yo no conocía, no había subido allá. Meses pasados lo hice con mi esposo. Y ciertamente es un lugar de una gran peregrinación, por ahí pasa Sí. mucha gente. Mi viejo iba todos los años a Oh, pie desde Santiago. oye, de Sí, sí, Santiago allá. él salía, siempre recuerdo eso, a las 10 de la noche para llegar a escuchar misa y regresar a agotarse. Pero no regresaba a pie. No, no, ya Cogía regresaba una vengado, bola, sí, no, ya lo que regresaba parecía, vengado entonces. lo que apareciera. Es una especie de promesa, si se quiere, Ujú, así o de es. penitencia, porque el trayecto es bastante largo. Esos son como los que cogen para Higüey a pie. Hay gente que De corre, donde pero sea que se vaya a Higüey es lejos. muy lejos, sí. Aunque ahora la autovía, la vía hace más, en menos tiempo se hace. Sí. Eh, en otros tiempos era una cosa tremenda, se cogía casi todo el día para... Bueno, era difícil. Tú sabes que yo he leído un libro de una persona que narra que es un viaje que dio su padre de la capital a San Cristóbal, que está ahí mismo, ¿no? Pero duró 2 días el viaje a caballo, No, porque no, era difícil. pero bueno, pero a caballo 2 días, no, pero entonces se paró en el camino porque a Además, caballo, acuérdate que porque a caballo, que los ríos eran caudalosos en ese pero tiempo. que esto es un pedacito de aquí a San Cristóbal, eso en 15 minutos en vehículo, Ah, no, en 10 minutos, vehículo. en 10 minutos, pero que no, que a caballo eh, Baní queda más lejos de Ocoa, queda más lejos de Bueno, Baní acuérdate que era por que, Breñales que iba. que la capital a San Cristóbal, eso queda ahí mismo. Mm, A caballo se puede ir fácil, realmente. Bueno, Danilo, Mira, hoy vamos a hacer el programa comentado porque Leicido Paula, nuestro invitado, nos mandó a llamar a última hora, se le presentó algún compromiso que no estaba programado y nos llamó por suerte para así ya saber que no venía y excusarse. Entonces pasemos sí. revista algunas cosas interesantes. Se está celebrando la 73ª Asamblea de las Naciones Unidas. La Asamblea de las Naciones Unidas es el máximo organismo de ese colectivo supraestatal que reúne a 192 países que integran. Nosotros fuimos de los fundadores de las Naciones Unidas, que surge después de haber fracasado la Liga de las Naciones, que fue el primer intento. Esta mañana pues hablaron varios jefes de Estado. Trump cuando salió de la torre tuvo problemas porque hubo un entaponamiento del tránsito y llegó pasado de hora, hubo que su turno inicialmente lo copó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que hizo un discurso muy sensible, apelando a cosas que son interesantes. Por ejemplo, él dice, bueno, usó elementos de la Declaración de la Independencia Norteamericana diciendo cómo los países ricos invierten muchísimo en armas y no ayudan a los países pobres. Trump, cuando llegó, pues tomó parte de su discurso, se centró en esa visión aislacionista de los que él ha renovado de Primero América, que van a proteger la frontera, que... Primero América, suerte que no es América para los americanos, porque no primero América. Sí. Porque si fuera América para los americanos, allí no cupiera más nadie. Ya, entonces que van a proteger la frontera, que no van a prestar ayuda a países que no sean solidarios con él. Esta vez Bueno, pero felicito. solidario con él, ¿en qué dirección? Porque Yo digo con los Estados con Unidos. los Estados Unidos, entonces los demás, entonces sí tienen que ser. Ay, ¿Y Estados imagínate. Unidos con quién sería solidario? Es que estos momentos, tú sabes que él incluso
Me pareció que fue un discurso donde bajó tono, porque en este momento hay una situación difícil en el Medio Oriente donde se han caldeado los ánimos después de un atentado en Irán y después que un avión ruso fuera derribado. Pues los rusos están culpando a los israelíes. Pero hubo un desfile militar que fue atacado y hay muchísimos heridos. En Irán. En Irán. Sí, va a haber un atentado que han prometido ellos reaccionar contundentemente. Oye, porque es duro, a un desfile militar, donde Sí. yo supongo que había mucha gente armada, porque en los desfiles militares hay una cosa y otra, hay una parte que es propiamente, digo, todo es de exhibición, del poderío bélico. Sí, sí, y tambores y esas cosas. Pero realmente hay una parte que desfila, que son equipos de apoyo o que no son equipos élites propiamente o preparados para la acción. Y entonces en ese sentido lo agarran asando batatas, si no diría uno. Claro, claro. Porque no van en son de exhibición, no de guerra. No están preparados, para repeler agresiones de ningún tipo. Exacto. Pero el mundo anda complicado. Entonces los rusos, tú sabes que los rusos han dicho que le van a entregar armas antiaéreas, misiles a Siria, cosa que está preocupando a los Estados Unidos. Trump apenas refirió eso, pero las tensiones en el Medio Oriente están caldeando la situación geopolítica internacional. Vamos a ver cómo maneja esas piezas, las maneja el presidente Trump, que ha sido bastante contradictorio. Sin embargo, hay algunas cosas que después de un discurso bastante altisonante en un momento determinado, después él, fíjate cómo pasó, al Corea del Norte le bajó justamente pasó la mano. Estaba pensando en Corea del Norte. Y así ha habido, en el caso, por ejemplo, de México, cuando comenzó con el tema del muro, qué sé yo. Sin embargo, el presidente mexicano le ha estado también toreando. Y ahora lo ha llevado a, si se quiere, a morigerar su discurso o su actitud. Parece que grupos demócratas que estaban en la asamblea se rieron de él en un momento en que él dijo que la economía norteamericana había florecido mucho bajo su gobierno. Entonces hubo un grupo que estalló en risa y le dije, bueno, yo no me esperaba esa reacción, pero yo no sé si es verdad, pero hay alguna gente que está diciendo eso. Que ha conseguido bajar el desempleo. Que ha conseguido por lo menos bajar el desempleo. Sí. Pero para lo distorsionante que era, o estridente, y muchos otros calificativos que ha estado caracterizando el discurso de Donald Trump, yo diría que no solo que pocas cosas han pasado, sino que muchas cosas le han salido bien. Pero demasiado. Mucha gente incluso pensaba que a esta altura él estaría cesado, sobre todo con esos escándalos sexuales que le han salido. Eso son chelatas, cositas menores. Yo estoy hablando le ha gastado dinero en ello. Yo estoy hablando de cosas de alta política, donde ha estado confrontando intereses de alta y el establecimiento de la Casa Blanca. Claro. Este libro nuevo que acaba de salir de Hugo, de Fear o Temores, evidencia que en la Casa Blanca nunca se había despedido tanta gente en tan poco tiempo en la Casa Blanca. Y se dice que en la Casa Blanca no hay tranquilidad porque mucha gente no sabe cómo manejarse con un hombre que tiene un carácter volátil. ¿En qué pie está parado? Pero yo me refiero a la gran cantidad de intereses económicos y políticos, de estrategia de distinta naturaleza que el presidente Trump ha estado manejando, para algunos mal manejando, pero en definitiva se han estado recomponiendo algunas cosas y el hombre está ahí muy bien cuidado, porque yo vi ayer, no sé si era cuando iba en el día de ayer para el seno de la reunión de las Naciones Unidas o en qué evento, pero una cantidad de seguridad, de agentes de seguridad que tremendo, una cosa, pero es lógico porque si fuera una persona de un más bajo perfil o más mansa, pero
pero entendiendo que él está chocando con tantos intereses, pisando tantos callos a un mismo tiempo, lo lógico es que su pellejo esté en peligro, entonces él tiene que cuidarse. No, y sobre todo después de ese atentado en Irán, que los iraníes dicen que los Estados Unidos tienen las manos metidas en esto, y el presidente norteamericano se convierte en un blanco, Claro. que debe ser preservado. Pero ayer... Blanco doble porque él es blanco. Sí, sí. Ayer se celebró esa asamblea para tratar el problema de la droga. Nuestro país participó y firmó el documento que todavía participó, estuvo presente el presidente. Con su canciller, aun cuando en el día de hoy se espera que a las 3 de la tarde, en horas de la tarde, es que deba hablar el presidente. Creo que estaba como el turno número como 11 por ahí. Creo que sí, y debe hablar esta El primero fue el presidente de Brasil. Presidente de Brasil. Después venía Trump, pero le tocó a Lenín Moreno porque Trump no pudo llegar a tiempo. Y qué raro porque generalmente en los Estados Unidos, cuando hay alguna actividad oficial y hay la necesidad de abrir el paso de un jefe de Estado, ya no solamente... Bueno, Luis Trump le pone novedades a muchas cosas. Sí, pero yo digo que se hiciera el tapón, sí, y que no pudieran desahogar o buscar incluso un mecanismo de llegar, de trasladarlo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, tan lejos cuando yo fuiste a la torre. Sí, cuando yo fui bueno, yo fui a la torre y también fui a la sede de las Naciones Unidas. No está tan lejos. Acompañando al presidente Fernández aquella vez en su primer gobierno. Y yo me refiero que generalmente en esos casos hay forma, las autoridades de tránsito tienen mecanismos de cómo destaponar el tránsito y resolver. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo, yo fui acompañado también a don Antonio Guzmán a Puerto Rico y hay unas horas pico que se forman allá, sí, donde definitivamente no es posible el tránsito. Y bueno, ahí pues, nos trasladamos por helicóptero desde o sea, ya el retorno desde la sede hasta el aeropuerto, porque no había forma de llegar. No. Allá se forma un tapón. Un tapón terrible a las 5 de la tarde. Sí, eran horas ya de la tardecita que íbamos a regresar. Y ¿cómo es que se llama ya la sede? No es Capitolio, no recuerdo ahora, en Puerto Rico. Sí. Pero en Estados Unidos yo he estado muchas veces en momentos en que fácilmente las personas de tránsito abren paso, sí, pero no sé qué tan complicado fue esto que no pudo el presidente Donald Trump llegar y que no se previó una solución, porque pudo haberse... ¿Tú sabes que dice Trump también que no va a participar en la sección donde se trata el problema de los derechos humanos? Dice que muchas organizaciones de derechos humanos están queriendo gobernar a los estados y que los estados tienen derechos. Sí, ay, qué bueno que estamos coincidiendo con Trump en algunas cosas. Bastante que eso coincide. Porque es verdad, estos grupos internacionales, y no solamente grupos de derechos humanos, bueno, hay una mezcla allí, que manejan la sociedad civil y algunos organismos internacionales, ONG, que reciben sus recursos de ONG locales y ya extranacionales que reciben los recursos de fuentes externas, pero que tienen una agenda que quieren narigonearlo todo, narigonear los gobiernos, narigonear a la sociedad, y yo diría que descomponerlo todo para hacerlo a su manera. Por ejemplo, ayer yo veía que en Estados Unidos están proponiendo cambiar las reglas de juego en cuanto al establecimiento, la determinación del género del niño inmediatamente nace. Se le pone hembra o varón. No, ahora hay un senador, sí, por cierto, demócrata, que quiere que sea neutro la cosa. Que quiere que sea neutro el asunto, que se le pongan sexo X hasta que
él esté en capacidad de determinar si quiere ser cundango Sí. o si quiere O ser... leviana. Oye, pero eso, por favor... sí. Ya eso es un exceso que Es se un está exceso cometiendo. que es realmente inadmisible desde todos los puntos de vista. Las sociedades se dan sus reglas, sus Sí, normas. ¿Y quiénes las dan? Quienes tienen en ese momento el control, la autoridad y la responsabilidad para establecer esas reglas de juegos o ese orden, suponiendo que lo están haciendo en pro del bien común o en favor de las mayorías. Y bueno, si en el camino hay que revisar algunas cosas, pero esas no son de las cosas que realmente deben estar No, incluso que en propuesta de revisión. están planteando cambiar los esquemas de socialización, que como decimos los sociólogos, de que pongan a los niños a jugar con muñecas. Es que no es así, porque sabemos que hay realmente una actitud o unas preferencias o unos deseos. El varón debe ser socializado como varón. O unos gustos Sí. que son inducidos. Así es. Entonces, a ti te crean y te crían entonces como varón, para ser hombre. Si en el camino tú te desviaste y que, bueno, no hay problema, o tú cogiste el camino que tú entendías, no que te desviaste, que a lo mejor jalaste para allá porque ese es el camino que tú querías coger. Bueno, y lo decidiste en tu adultez, está bien. Pero eso de que la sociedad de antemano tenga que dejarle abiertas las puertas y sobre todo creando oportunidades de distorsión, de distracción y de distorsión. Porque si a ti te ponen a jugar con muñecas y te ponen una faldita y una cosa y te pintan tanto chiquito, tú vas a salir un pajarito contento, ¿sabes yo cómo? Claro, tú sabes que... Pero si a ti te ponen realmente, te orientan en la dirección masculina y tú eres hombre y tú tienes todas las características de los órganos, tú naciste varón, entonces no hay por qué estarte entusiasmando con cosas que a lo mejor te deja llevar. Sí, tú sabes y te metes a... Sí, que una camarada mía, yo le digo, ella si me está oyendo se va a saber que, le digo, de estas grillas izquierdistas, ponía al niño de que a jugar con muñecas para que no saliera machista y yo le decía, mira, el machismo se cura. Claro. El machismo se cura, dejarlo tranquilo, poderlo jugar con combate y pelota y que juegue baloncesto con los tigres allí en la esquina. Claro. A jugar o sea, para que saliera neutro Sí, no. o no tan varón. Pero ven acá. No, eso no puede ser. Esas cosas se neutralizan de otra forma, pero con educación sobre todo, pero con una sólida formación hogareña, religiosa, cristiana, de valores. Por ahí es que va la cosa. Pero no, mientras tanto vamos a poner una X, hembra o varón, no, X, que él decida cuando esté grande, pero por favor, pero mientras tanto yo le voy dando unas muñequitas y una cosa, él juega con las hembritas y se va entusiasmando, a lo mejor se queda hembra. Pero ven acá, el asunto no fue que él nació, entonces fue que tú empujaste hacia allá para que él escogiera esa dirección. Entonces, no, pero eso es una vagabundería. Mira, sí, antes que lo vayamos, Luis, en Argentina, los países latinoamericanos están en problema. En Argentina, el presidente argentino está aprovechando esta asamblea para hablar con accionistas, inversores, para que vayan a Argentina. Pero resulta que ahorita, a las 11 de la mañana, hora nuestra, el gobernador del Banco Central argentino, que lo que tenía era 3 meses en el cargo, renunció a la posición. ¿Y renunció por qué? No lo ha Parece revelado. como parte de las presiones y la descomposición que hay en ese país donde nada es nada. La tensión que hay en Argentina, la situación de... Ahora tú dijiste Argentina. Argentina. Ah, perdón, lo confundí con Brasil, porque en Brasil ahí hay un en Argentina. Que ahí no se sabe... No, en Brasil también, pero afortunadamente Abad está subiendo en las encuestas, mientras que el otro, Bolsonaro, se está estancando. Sí, pero es que ahí al candidato sugerido por Lula, ya le están buscando una... no le están buscando una acusación. El asunto es
ver cómo lo descalifica. Oye, pero por favor, es que eso no va a terminar bien, ¿eh? No, no. Eso va a terminar un día. Ese es un mal camino. Un mal camino, y va a terminar una matazón un día, porque realmente hay una mayoría determinada que tiene el partido de Lula, y Lula y sus simpatizantes son mayoría. Entonces una minoría se ha propuesto cerrarle paso a todo dar. Y fíjate cómo a Dilma la tumbaron del poder sin hacerle una acusación formal de nada, sencillamente por una cosa traída por las greñas. Y cómo han hecho todas las diabluras, y cómo todos los recursos que ha encaminado el presidente Lula han sido invalidados, y cómo se han prestado los organismos oficiales para una complicidad irresponsable, cerrarle el paso a todo y violentar procesos, procedimientos y violentar derechos. Eso es una cosa tremenda. Yo realmente no sé. Se nos olvidó de referir desde el principio que estamos en la fecha conmemorando, bueno, es conmemorando, cumpliendo, porque no es eso. No conmemorando, eso no puede ni recordándolo. Ni celebrar, ni conmemorar. No, lo estamos recordando porque es una experiencia que no debe ser. Hay que recordar una experiencia traumática de hace 55 años, el golpe setembrino de 1963 del profesor Juan Bosch, un 25 de septiembre. Golpe de Estado al profesor Juan Bosch, elegido democráticamente, y que para los fines cambió el curso de la historia en términos de avances democráticos. Otra cosa hubiera sido. Fue un duro golpe al proceso de transición democrática en que se había abocado el país. Un proceso de transición democrática, y que parecería que con el esquema que traía el profesor Juan Bosch, que había recorrido varios países y tenía una visión amplia de las cosas, en ese momento en que el país era presa de un oscurantismo, tenía una venda puesta durante 31 años, y entonces no conocía realmente lo que era el ejercicio democrático y cosas por el estilo. Parecería que el profesor vino entonces con un esquema bastante avanzado. ¿Y tú sabes? Quizás no estaba preparado para ese... Y fue un momento caliente de la Guerra Fría, y acuérdate que resistió las presiones de reprimir a gente por ideología política, sobre todo en el caso de Dato Pagán y Corpito Pérez, que habían abierto una escuela para instrucción en cuestiones democráticas socialistas, y los dos eran pensadores socialistas, y le habían dicho a organismos internacionales que le cerrara esa escuela. Dijo que no. Esa fue una parte, y la otra fue el campo de concentración, que el que se quería establecer aquí en la frontera, y él se negó. Inclusive habían algunos asentamientos, ya estaban estableciendo algunas cosas, y cosas que se estaban haciendo a espaldas de él, y entonces él se negó a eso. Después que hicieron con don Antonio también, cuando le ofrecieron la presidencia sobre la base de establecer una base allí, don Antonio dijo que no. Y sencillamente por eso don Antonio no fue presidente antes, porque los hombres de dignidad y que respetan, que tienen un respeto por las cosas, y tú sabes así es que se manejan. Tú sabes que también se conmemoró un aniversario luctuoso de la muerte de Amin Aver. Muchos de esos MPDistas que fueron asesinados en un proceso de guerra encubierta o guerra sucia. Sí, de una especie de limpieza que se hizo. No solamente se hizo la operación limpieza que se hizo durante la guerra de abril, en la parte norte, que se hizo un operativo. Dicen que fue el general Pérez que dirigió eso, pero no creo que fueron oficiales norteamericanos directamente. Pero fue realmente una operación limpieza en la parte norte de la ciudad. Pero entonces, después que ya hubo el cese de la guerra fratricida y del cese de las operaciones, y hubo
un acuerdo, y una puesta de acuerdo, y se depuso las armas. Entonces después, establecido el gobierno provisional, bueno, primero el gobierno provisional, pero después vino ya el gobierno del doctor Balaguer, y se inició una segunda etapa de limpieza contra los reductos, los remanentes de la sobre todo el grupo de izquierda, los grupos de izquierda, en ese caso, incluyendo militares también que participaron en eso, los que no fueron mandados al exilio. Bueno, pues... Acuérdate que Pichirilo fue emboscado y asesinado porque se le tenía como un hombre peligroso. El caso de Pichirilo y varios otros, si no fueron emboscados y asesinados, por lo menos tuvieron que... estaban esparcidos por el mundo en el exilio. Sí, y en el caso de los MPDistas, que estaba Mingaper, se sabe que el grupo operativo de la CIA, con uniforme de la Policía Nacional, dirigieron esas actividades. Se dice que uno de los que tuvo más presencia fue Dan Mitrioni, aquel sujeto de la CIA que era un despiadado, se dice que era un tipo muy despiadado y cruel, y que fue ejecutado por los Tupamaros en Uruguay. Bueno, dentro de esa cacería que acabó con la flor innata de la juventud dominicana, ahí murió el ingeniero Amín Aver. Después en la calle, ¿cómo es que se llama? La de Salud Pública, por aquí, detrás del... Sí. Ahí murió Homero Hernández. En otro lugar cayó Otto Morales. Sí. Y una y otro desaparecieron, caso de Henry Segarra. Henry Segarra, sí, que fue esposo de Gladys Gutiérrez. El caso en Ocoa de Orlando Mazara. Sí, Orlando Mazara fue emboscado y asesinado. Asesinado en las lomas de San José de Ocoa. Y muchos otros que... Manfredo Casado Villar, a ese lo secuestraron en un carro por ahí por el puente Lucas Díaz, y muchos otros jóvenes. Guido Gómez lo desaparecieron. Guido Gil. Sí. A Guido Gil se le atribuye a los intereses de la Golfa Nuestra. Sí, porque él era el asesor del sindicato. Asesor del sindicato. De manera que todas esas cosas pasaron en esos tiempos donde no había seguridad para nada, y que realmente se la achacó al régimen del doctor Balaguer, pero que eso no fue tanto así. Ocurrió ciertamente en el gobierno del doctor Balaguer, pero fueron hilos que fueron manejados desde otros lugares. Aquí había gente, el MAT americano era un mecanismo militar norteamericano que funcionaba en el mismo seno de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Sí. Manejaban, dirigían las Fuerzas Armadas. Incluso las memorias del embajador norteamericano Martin, que dice que era alto el número de representantes de la estación de la CIA en el país, y que incluso en ese momento en el DNI había casi una oficina donde la gente de la CIA daba órdenes. Una barbaridad. Sí. Desde ese tiempo a esta parte ha habido unos avances extraordinarios, porque eso es un país no respetarse, no respetar su dignidad, su estado de manejar las cosas, sino que reciba órdenes de otro lado, y entonces tener enquistados estos organismos aquí, la CIA, la propia embajada. Mira aquí, como dice Víctor Grimaldi, habla del golpe de Estado de Bosch, por ejemplo. Él dice que la orden del golpe fue transmitida. Yo hubiera quizás dicho tramitada, pero transmitida por Anthony Ruiz, de la Embajada de los Estados Unidos, a los militares criollos. O sea, la orden la da un miembro de la embajada. O sea, pero
felizmente, Son muchísimas de esas cosas que pasaron y que pudieron ser evitadas, han ido cambiando con el paso del tiempo. Y no es que haya cambiado todo. En cualquier momento puede venir un embajador y bañarse en cuero con un grupo de hombres y decir muchísimas cosas, desfilar con un grupo de gays, todo eso se pasó. Pero, sin embargo, ya los tonos son otros. hay otros tonos. Sí, sí. Y ahora tenemos una embajadora que vino y realmente dio muy buena impresión. Creo que este fin de semana se celebró una recepción. Y realmente presentó, diríamos, ella presentó cartas ya no credenciales al presidente, que ya lo había hecho, sino que sus cartas a la sociedad dominicana. Y lo cierto es que la impresión que dio ella y su familia fueron muy buenas, muy positivas. Me parece una familia muy buena, muy bonita. Así es. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán, para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, un
millón y contando. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, Luis, se consiguió un compás de espera y abrir una mesa de diálogo. Así oí a mi hermano a distancia, Mochi Fadur, que tuvo unas negociaciones con Fenatrado. El periódico diría que el gobierno desactiva la paralización del transporte. Sí, pero ese Fenatrado. Eso es en los puertos. Eso fue con Fenatrano. Fenatrano, con Fenatrano y otros grupos choferiles que tienen ya que ver con el transporte de pasajeros. Sí. Ahí no se ha desactivado nada, al contrario, esta mañana vimos, a media mañana, hubo un zaperoco, como dirían algunos, en la Abraham Lincoln, por ahí, un poquito... cerca de donde estamos nosotros. Sí, un poquito más arriba fue. Después quiso extenderse para acá abajo. Yo no entiendo, porque mira, la ruta de la Abraham Lincoln, los choferes, no sé si por falta de pasajeros, ¿por qué? Porque por ahí pasa mucha gente, pero lo que pasa es que la gente tiene que... Hay un distanciamiento entre una distancia entre la Churchill y la otra, la Tiradentes, por ejemplo. Hay un trayecto largo ahí. Y no sé por qué los carros públicos abandonaron esa ruta. Y al haber muchos pasajeros, para cubrir esa laguna que hay ahí, o ese asfaltante, ese déficit que hay ahí del servicio, pues el Intran va a establecer una ruta de la ONSA. Ya está funcionando. Entonces, le resuelve el problema al pueblo, le resuelve el problema a los a pie, a los de a pie. No solamente le resuelve el problema, yo he oído a usuarios decir que le resuelve un problema económico, porque han reducido sus costos de transporte en un 80%. Entonces, esa es una forma de resolver el problema del tránsito y de darle servicio a quien no lo tiene. Y sobre todo que no lo tiene garantizado. Y que además, si son guaguas grandes que van a transitar por allí, tú puedes estar seguro que no hay la necesidad de que hayan tantos carros metidos para resolver este problema. Bueno, pues se le ocurre a los choferes que eso no lo van a meter allí, que son ellos. Y que hay que hablar con ellos. Hay que hablar con ellos. Y entonces, no puede ser. Así no puede ser. Definitivamente, como pasaba, por ejemplo, con los camioneros en los puertos, los industriales, los empresarios tienen su camión, que a lo mejor no carga todos los días, pero lo tienen ahí, y el día que tienen que transportar cualquier mercancía o cualquier materia prima, o cualquier producto terminado, le echan mano a su camión y ellos establecen sus propias reglas de juego. No, que es en el camión de ellos que hay que cargar la carga. Sí. Después se estableció un acuerdo allí, no sé si es un 30% de la carga que ellos podían trasladar, después de muchas conversaciones, muchas cosas, pero no, ellos a cada rato están diciendo, no, es los camiones de nosotros, y las reglas de juego las ponemos nosotros, y las tarifas las ponemos nosotros, y nosotros cogemos los bates también, y las pistolas, y lo que sea, y decimos lo que hay que hacer o dejar de hacer. Y entonces así no se puede. Entonces los gobiernos han alimentado siempre a estos sectores que se han convertido, como diría el finado Radamés Gómez Pepín, en un titular una vez en el periódico El Nacional,
en los dueños del país, no solamente los choferes de carros públicos, sino los transportistas de carga, los transportistas de pasajeros, todos estos guagüeros, toda esa gente son los dueños del país. Sí, que pueden parar el país cuando le da la gana. Y entonces los gobiernos, porque yo recuerdo que desde cuando vino el Consejo de Estado, el tiempecito anterior que tuvo, bueno, primero estuvo Balaguer hasta que se cayó y después vino el Consejo de Estado. Pues Balaguer vino, repartió, ¿no te acuerdas que repartieron el asunto de los Austin? Sí. Y los Austin, ¿dónde están? Ese fue el Consejo de Estado, sí. El Consejo de Estado, o sea, pero hubo una repartidera de carros desde ese tiempo están facilitándole cosas a estos sectores, engordándolos. Si hubiesen construido como 20 líneas de metro. Engordándolos para que después, como yo siempre he dicho aquí, los ponen como los toros mañosos, que le dejan crecer mucho cocote, el cuello gordo, después no se puede con ellos. O los mismos caballos, un potro, hay que comenzar a domarlo a determinado tiempo, porque si usted lo deja crecer de manera salvaje y determinada, no hay quien lo monte. Después cogen un cocote y no hay quien lo pueda domar, porque ese mismo gran cocote que coge tumba todo el que se le vaya a montar y no hay forma de domarlo. Entonces eso ha pasado con los choferes se le ha ido, y los transportistas, se le ha ido de la mano a los gobiernos, porque esto es muy viejo, porque lo han estado engrosando, alimentando, exonerándoles camiones, cabezotes, las gomas, los repuestos, los aceites. Después también le exoneraban combustible y los guagüeros. Y ellos han descuidado, administradores malos o políticos malos metidos administradores, han desguabinado las guaguas, las han quemado, las han destartalado, le han hecho todo lo que le ha dado la gana con las guaguas. Y por eso la ONSA, después la única que funcionó fue Onatrate, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, que pasaba mínimo... Este servicio estuvo muy bien organizado. O máximo, en vez de mínimo, máximo, cada 15 minutos pasaba una guagua por un punto. Yo llegué a coger la guagua de Onatrate muchísimas veces y eso funcionaba. Recuerdo yo que era reportero del periódico El Nacional, vivía por la zona de Honduras y trabajaba en el periódico Nacional, y yo cogía por allá por la José Contreras, esquina, la calle de José Contreras, casi la esquina de dos callecitas cortas antes de llegar a la que pasa frente al Plan Piloto, que baja a la Independencia. Ahí esperaba yo mi autobús de Onatrate para irme para el periódico Nacional. Una sola guagua cogía y me iba todo hasta allá. Y eso funcionó. Pero entonces, bueno, después vino el gobierno de Jorge Blanco. Con un populismo. El populismo no fue el que la hizo, dejó caer eso. Pero después, de ahí para allá, fue que eso siguió desguañangándose. Y financiamientos van, financiamientos vienen. Una oportunidad a la misma federación esta que dirige Juan Ubiere, Fenatran, no. Le financiaron, a la sazón era Johnny Ventura, el síndico de la capital, y le financian a través del Banco de Reserva. Que era un sindicatico chiquito en ese momento. Le financian un paquete de guagua. Pues ellos no querían pagar las guaguas. No querían pagar. Y entonces, ¿sabes que los bancos no pueden perder? Si son bancos, están para ganar. Puede ser cuota, baja la cuota que te le ponga, pero cuota al fin, en unos intereses que hay que pagarlo, o el banco se la cobra por donde quiera. A veces yo oigo hablando disparate, que el gobierno, qué sé yo, qué cosa, y que está cogiendo los cuartos del banco. A mí me consta que los dineros que se le prestan al gobierno central, el banco se los cobra. Porque resulta que ¿quién es el garante de esos préstamos cuando se hacen a las instituciones del Estado a través del Banco del Estado? Hacienda, el Tesoro, el organismo encargado de los tesoros públicos es Hacienda, pero esos fondos están en el Banco de Reserva. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Que, bueno, reparte los cuartos y todo, y qué sé yo, qué cosa, para donde haya que repartirlas, qué sé yo, pero mira, RIAN se cobra lo suyo. Y entonces los intereses ahí. Bueno, pues
había una licencia, una cosa que le habían dado, los choferes tenían que pagar la cuota. Pues los choferes dejaron de pagar su cuota. Y entonces, ¿qué hizo? Como el responsable era el ayuntamiento, Sí. ¿qué hizo? Ya se había ido Johnny Ventura, había venido Roberto Salcedo. Entonces estaban, no, que mire, que va. No, el banco tiene que cobrarse su cuarto. ¿Qué hizo el banco? Cogió me frían 10 millones de pesos de un fuetazo. Sí. Y entonces comenzó a cobrarse su cuarto. Y entonces, no, que hay que hablar con que hablen con quien sea. Pero mientras tanto, aquí está el hay que dinero. pagar. Y entonces se fue poco a poco. Ya eso no queda deuda de eso. El banco se cobró su dinero, pero por esa vía. Querían que le exoneraran los dineros. Sí. Entonces, eso ha pasado en todos los gobiernos, yo insisto. Y tú sabes que, como tú dices, se le ha permitido demasiadas cosas. Fíjate tú, y el gobierno y el Estado han sido muy permisivos. El tipo que noqueó a un coronel, ese tipo está suelto, anda por ahí. El sábado, unos tigres que tienen unas casetas, que ellos creen que porque tienen 5 o 10 años ahí en un lugar público, se cogen un pedazo público, el ayuntamiento decidió retirar esas casetas y ellos quemaron una funeraria. De esa gente debería estar preso, porque eso es un daño a propiedades municipales. Así como esa gente, hay muchas que tienen que estar presas de una forma u otra. Pero vamos a hacer la pausa y vamos a referirnos brevemente a la situación que se dio cuando el canciller Miguel Vargas salió de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la reunión, y fue caminando para ir a un restaurante con su comitiva. Y fueron abordados de mala manera. Una turbamulta. Por una turbamulta. Yo voy a decir algunas cosas con relación a eso, a esa actitud reprochable. Así es. Reprochable desde todo punto de vista. Y muy censurable. Ya le estaban organizando una al presidente Danilo Medina para recibirlo hoy por la mañana. También lo hicieron con el presidente Leonel Fernández, que incluso que tenía el aeropuerto lleno de gente que fue a recibirlo. Sí, entonces, fíjate las provocaciones que se están dando allí, que puedan en un momento determinado comenzarse a dar fundazos uno contra otro, porque van algunos a provocar. Mientras tanto, en el caso del presidente Fernández, fue muchísima gente, le llenaron el aeropuerto de simpatizantes. Sin embargo, entonces, para evitar incidentes o que hubieran ya confrontaciones, la policía de Nueva York tuvo que intervenir y le acordonó y estableció una especie de carril para que el presidente Fernández pudiera ir hasta su vehículo. Pero ese es un asunto que hay que resolverlo de una manera o de la otra. Vamos a ir a la pausa, que yo voy a decir por lo menos de alguna manera de cómo se puede resolver. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.
El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bien, yo quería, Danilo, que nos refiriéramos muy brevemente a ese incidente innecesario, reprochable. Una turba multa insultando y agrediendo esa al turba canciller. multa que le ha cogido ahora, y son las mismas gente. Ahí hay una rubia, ahí hay una señora, ahí hay un grupito de gente que comienzan a bolsear ladrones, a bolsear qué sé yo qué. Y entonces eso es una receta que ellos la tienen, o una dosis que se la aplican a todo el que llega, dependiendo si es PLDista. Y lo hicieron con Miguel, lo hicieron con Leonel en una ocasión, lo hicieron con... Y ya ayer estaban preparados para hacerlo con el presidente Danilo Medina. Incluso lo avanzó Cavada en la noche de ayer, a presentarse con unos letreros frente a... Entonces yo lo que creo que en honor a la democracia, ese tipo de cosas, los Estados Unidos tienen que resolverlo. Digo los Estados Unidos porque para evitar una confrontación mayor o soluciones mayores, porque eso no puede continuar. Por ejemplo, yo estoy seguro que tanto Miguel como Leonel van a hacer campaña en Nueva York. Sí. De hecho, el Leonel Fernández anda en esa actividad. Fue muy concurrida, muchísima gente fue al aeropuerto, pero entonces había un grupito que estaba boceando muchísimas cosas. Para evitar confrontación, la policía acordonó y dijo, bueno, vámonos por aquí mejor. Y entonces eso incluso sacó de ruta, si se quiere, al presidente Fernández. Pero lo que hicieron con Miguel, el canciller, nuestro canciller, el canciller de la República, que va a un evento internacional y que por demás está haciendo una extraordinaria labor, un desempeño. Allá ya establecieron relaciones con dos, no sé si son pequeñas islas, con dos países, pero se está realmente haciendo un trabajo extraordinario desde la Cancillería. Y bueno, pero se está haciendo el trabajo. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿A qué tiene que ver que si usted tiene el deseo de protestar por tales o cuales cosas, o la disposición de protestar, tiene que hacerlo sobre la base de la acusación y la agresión artera? Y el insulto. El insulto, los calificativos groseros e innecesarios, sí. Que ya agrediéndolo en lo personal, en lo familiar. ¿Qué casta, de dónde provienen? Son dominicanos, pero ¿de qué casta salieron? Que son capaces de decir que cosas como que ojalá que mueran todos de un cáncer o que sean su familia entera sea violada. Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas. ¿Y qué ciudadanos son esta gente? ¿De qué están impregnados esta gente? Entonces, no hay derecho a eso. Recuérdate, y tienen derecho a la protesta y todo, pero hay que ser tolerante. A la protesta sin agresión, claro, y sin acusaciones infundadas y sin ir a vías de hecho, como se fue, irle encima. No, porque hubiesen agredido. O sea, ellos van en actitud de agresión, en actitud agresiva, dispuestos a agredir. Sí. Entonces, eso no puede ser. Fíjate, eso es lo que va a dar lugar es, yo no sé qué va a pasar y cómo va a terminar eso, pero eso va a terminar como cuando tú recuerdas los viajecitos que estaban dando un grupo, el cancito que había con el Pafuglo de a cada rato hasta que cogieron un día y eran gente de la sociedad alta, de clase alta, hasta que cogieron y le rompieron la cara a una carajita y uno no está de acuerdo con la violencia. No, eso no debe ser. Pero después que le rompieron la cara a alguien que tenía que perder, entonces, no, pero espérate. Y entonces no han vuelto más nunca. Porque además se preparó una fuerza de choque para esperarlos. Sí. Entonces yo creo que ahora los presidentes, los cancilleres, lo que sé yo, y hasta los candidatos, cuando vayan a Nueva York, van a tener que ir con su fuerza de choque. Y eso no sería lo mejor. No sería lo mejor, pero tienes que ir preparado porque tú no sabes de qué esa gente son capaces. No, sobre todo con la actitud que han estado yendo. Y con todas las cosas inmerecidas que le vocearon al canciller, que se quedó, respondió con una sonrisa y siguió
evitó, tuvo una Sí, capacidad sí. de tolerancia increíble y plausible. Muy civilizado. Muy civilizado, pero eso no puede ser. Eso va a terminar mal en un momento determinado. Y yo soy de lo que creo que un ejemplo hay que dar en algún momento. Un solo ejemplo. A ver si... ¿Y será que esa gente no tiene oficio en Nueva York? Parece que no. ¿O que ellos se han llegado a creer? Sí, sí. Yo no entiendo, pero eso no puede ser. Vámonos entonces. Mañana viene el doctor José Manuel Pérez Hernández, Sí. como todos los miércoles. Nosotros retornamos el jueves.